Inmediatamente, Gemma se da cuenta de que los guardias de Sadamune los están rodeando. Justo cuando los guardias iban a atacar, ellos salen volando por el techo y Gemma les tira una especie de bomba casera para que el humo y la luz no dejen ver a los enemigos. Sin embargo, el tipo que los detectó con su oído se dio cuenta de que ellos los distrajeron con el fuego para trepar la valla por el otro lado. Enseguida manda una flecha, pero como no tiene tan buena puntería, no logra darles. Entonces todos los vasallos de Sadamune van en busca de los intrusos, pero como allí también estaban Ayako y Kojiro, comienzan a cabalgar sus caballos para atraer a los soldados, cosa que funciona bastante bien. Pero Sukefusa Ichikawa comienza a analizar que escuchó a los caballos galopando, pero no las pisadas de los niños ni de los caballos, por lo que deduce que esos eran aliados preparados para distraerlos. Él tampoco oye pisadas que huyan, por lo que esto le señala que los chicos están cerca, ocultándose en el bosque y conteniendo la respiración. Rápidamente, Ichikawa empieza a buscarlos. Gemma piensa que el oído de Ichikawa es una maldición en esa oscuridad. Sin embargo, sabe que sus artes ilusorias no funcionarán con él, por lo que es cuestión de tiempo que los encuentre. Él comienza a contemplar la posibilidad de vender a Tokiyuki. Entonces, decide dejar al prota a su suerte y huir solo, pensando que nadie detectaría sus pasos. Pero lo que él no contempló es que al moverse a esa distancia, al jugar a las escondidas, siempre lo pillarán, y dicho y hecho, porque Ichikawa lo encontró. Sin embargo, se salvó por un pelo y alcanzó a huir mientras la espada de Ichikawa se quedó trabada en un árbol. Rápidamente se nos revela que quien salvó a Gemma fue Tokiyuki, quien recibió un corte en la espalda. Enseguida, ellos siguen huyendo y Gemma le pregunta al prota por qué lo ayuda si él iba a abandonarlo. Tokiyuki le confiesa que había dudado de él, sin embargo, si Gemma muere, él no podrá compensárselo. El prota también le dice que no tiene una mente fuerte ni es un gran hombre, por lo que es posible que vuelva a dudar de él alguna vez. Sin embargo, le jura a Gemma que nunca lo traicionará, pues huir con él es divertido. Incluso si los perseguidores son buenos, las habilidades de Gemma le permitirán huir, y eso le emociona mucho a Tokiyuki. Es por eso que no importa si él está en apuros o lo traiciona, Tokiyuki le promete que cuando huyan, lo harán juntos. Aquí se nos cuenta que, pese a haber experimentado la traición de incontables personas, Tokiyuki nunca traicionó a sus aliados. En una época repleta de deserción y traición, Tokiyuki siempre fue un guerrero fiel. Volviendo a la historia, vemos que Sadamune está buscando a los intrusos, pero se queja porque con la edad ya no ve bien de noche. En esto, aparece Ichikawa abrazándolo por detrás y diciéndole con una voz toda sexy que no tiene de qué preocuparse, pues lo tiene a él. Esto alegra mucho a Sadamune, pues con él allí, ahora podrán masacrar a los intrusos. Por otro lado, Gemma le dice al prota que hay un caballo escondido al salir del bosque, pero al ver que él está sangrando demasiado, piensa que si el prota sigue moviéndose, se va a desplomar. En esto, una flecha aparece de la nada, pero el prota le esquiva y dice que ya los encontraron, pues esa flecha era de Sadamune. Gemma cree que eso es imposible, pues el caballo está a 1 hectárea de distancia y en la oscuridad no podría apuntar bien. Sin embargo, sus pensamientos cambian abruptamente dándose cuenta de que aún están lejos del caballo y que con Tokiyuki sangrando de esa manera, no podrán huir de Sadamune. Por otra parte, Ichikawa le dice a Sadamune que confíe en su oído y dispare, entonces le indica que empiecen aniquilando al mocoso que está herido. Volviendo con Gemma, él estaba pensando que podía ignorar una deuda invisible, pero una tan visible tiene que saldarla como sea. Rápidamente, se presenta y les dice a los dos tipos que los enfrentará a ambos a la vez. Inmediatamente, Ichikawa le informa a Sadamune que ya había oído hablar de un niño con máscara de zorro, el ladrón llamado Gemma Kazama. Sadamune sabe que los Kazamas son una rama de los Suba de Chinano, por lo que le pregunta a Gemma si él fue a robar el mandato por orden de Yorichige. El niño le dice que no sabe de qué habla, pues solo quería divertirse burlándose de algunos guerreros. Mientras los tipos buscaban el paradero de Gemma, a lo lejos salen volando un montón de pájaros para confundir a Ichikawa. Rápidamente, Gemma los rodea con movimientos rápidos para tratar de confundirlos. Sin embargo, Sadamune le dispara diciendo que a una distancia tan corta no fallaría, pero no logra darle a Gemma. En cambio, este le cortó la cuerda de su arco, lo que hizo que Sadamune le dijera que era un cobarde. Pero el ladrón le contestó que a su cómplice le gustaba ver ese tipo de bromas, lo que dejaba ver que ellos son solo unos viejos aburridos, y esa sería la razón de que en el almacén solo había documentos antiguos. Gemma también les dice que le dijo a su cómplice que el papel no se robaba, sino que se quemaba por diversión. Enseguida, Sadamune ve que a lo lejos su mansión está ardiendo en llamas, algo que lo deja con los ojos aún más saltones de lo que normalmente tiene.
Enseguida se nos explica que el documento más antiguo en el que aparece el término shinobi es el Tayaike, que habla de esa época en la que los herreros habían olvidado la justicia y la honra. Se volvieron convenientes aquellos que se infiltraban y causaban estragos en sigilo, y así surgieron los ninjas. En esto, Sadamune se dio cuenta de que Gemba había desaparecido, y Chikawa le comenta que oye el ruido del galope de los que hacían de carnada. Sadamune se apresura a tomar su arco, pero se da cuenta de que este tiene la cuerda rota. Por otra parte, Ayako le reclama a Gemba, diciéndole que tiene que cuidar un poco mejor de Tokiyuki. Pero el prota le dice que ellos pudieron huir gracias a Gemba, además de que fue muy divertido, por lo que le dice al ladrón que ellos tienen que volver a jugar así otra vez. En esto, Gemba recuerda que su padre le dijo que aunque encontrara a un señor al que serviría a cambio de nada, le seguirá pidiendo dinero siempre, aunque lo acompañara hasta el más allá. Entonces, el ladrón le dice al prota que pactara con él a cambio de un territorio, y más le vale pagarle, porque si no le paga, él perseguirá a sus hijos y a sus nietos y a todo el que tenga relación con el prota. Esto emociona mucho a Tokiyuki, quien le pregunta si va a jugar a las escondidas hasta con sus hijos. Esto hace que el ladrón le grite que lo que le estaba diciendo es que conquiste el reino, o si no, se arrepentirá. Días después, los hombres de Sadamune fueron a reclamar su territorio, pero los Suba les dijeron que se marcharan, pues ellos no desalojarían las tierras hasta ver el mandato imperial en persona. Más tarde, Sadamune se entera de esto y dice que los desgraciados de los Suba se están resistiendo en vano, pues él volverá a tener el mandato dentro de un mes. En esto, llega uno de sus lacayos diciéndole que ya no podrán quitarle el territorio a los Suba, y esto es porque en la capital imperial había un montón de gente diciendo que ellos habían acabado con el shogunato de Kamakura. Otros decían que habían matado a unos 1000 vasallos importantes. Había gente que decía que habían ordenado la rebelión de Takauchi, y otros también afirmaban viajar al pasado con Buda para acompañarlo en su travesía. Toda esta gente que se adjudicaba méritos falsos para ganar recompensas tenía que ser investigada por los oficiales del emperador, y les llevaría años investigar a todos. Esto hacía que ellos no avanzaran nada con las políticas del imperio, por lo que el emperador declaró que todo eso era un fastidio y, por ende, las tierras se quedarían como están, exceptuando a las de los Hoyo, obviamente. De esta manera, Sadamune no pudo obtener las tierras de los Suba, por lo que lo único que podía hacer era morirse de la rabia. Por otro lado, los Suba estaban celebrando, y Yorichige, mientras vendaba a Tokiyuki, le comentaba que si ellos le hubieran entregado el territorio a Ogasawara, no lo habrían podido recuperar nunca. Es por eso que le agradece al prota, además de que ahora él consiguió un nuevo aliado. Kojiro le dice a Tokiyuki que Gemba es una buena adición, aunque su personalidad no tanto. Sin embargo, tal vez él podría colarse en la habitación de Takauchi y matarlo. Sin embargo, Yorichige le dice que eso es imposible, pues la figura de Takauchi Ashikaga es alguien que ni siquiera él mismo puede descifrar. Por otro lado, vemos que Takauchi y sus vasallos son atacados con una lluvia de flechas por el príncipe Moriyoshi, hijo del emperador Go-Daigo, quien le dice que va a morir allí mismo. Pero Takauchi le da la bienvenida al príncipe y lo felicita por su nombramiento como shogun. Este desgraciado le pregunta al príncipe por qué lo ha intentado matar en más de una ocasión. El príncipe le responde que es porque él un día se volverá contra el emperador, por lo que él está dispuesto a mancharse las manos de sangre por el reinado de su padre. Rápidamente empieza la guerra entre los dos grupos, sin embargo, Takauchi está muy tranquilo en medio de esto. Enseguida, él va dispuesto a hablar con el príncipe para aclarar todo el supuesto malentendido. Los vasallos del príncipe ven a Takauchi y lo quieren atacar, pero este los decapita uno por uno, mientras le dice al príncipe que se calme. Esto le confirma al príncipe que él es un monstruo que no debería existir, por lo que ataca a Takauchi, pero este solo se defiende sin hacerle un solo rasguño al príncipe. Cuando ya ha acabado con todos los hombres enemigos, se arrodilla ante Moriyoshi y le ruega a su alteza que le crea y que confíe en su lealtad hacia el emperador. Rápidamente, el príncipe ve a un grupo de hombres y, aliviado porque ellos están allí, les dice que le ayuden, pero a estos solo les interesa el bienestar de Takauchi. Esto hace que Moriyoshi, desesperado, piense que su padre, el emperador, no puede dejar que ese hombre entre al palacio, pues hay algo inhumano en Takauchi. Sin embargo, es muy tarde, porque es alguien de suma confianza para el emperador. Todo esto pasó en Kioto, y Yorichige, que se lo estaba contando al prota, le explicó que la destreza marcial de Takauchi impedirá que alguien lo asesine fácilmente. Y como su carisma es asombroso, todo el mundo lo ama, y así fue que superó fácilmente en influencia al hijo del emperador. El sacerdote le pregunta al prota si aún está preparado para enfrentarse a quien está en la cima, pero en esto llega Ayako corriendo avisándole a Tokiyuki que Gamba está fuera de control, pues se emborrachó y manoseó a las sacerdotisas, y además se puso a saltar por todos lados, amenazando que orinaría mientras saltaba. Enseguida,
Kojiro le dice a su señor que vayan a darle una lección a ese zorro problemático. Así, el prota le dice al sacerdote que le dio compañeros y una forma para luchar, además de confianza, por lo que, aunque esos regalos son pequeños, los atesorará con orgullo, y aunque él no esté a la altura de Takauchi, no se rendirá. De esta manera, se compara a Takauchi con un león que no sabe que llegará el día en el cual él temerá a Tokiyuki, un pequeño conejo. Y así termina este capítulo. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.